La palabra Mesías que usamos en español y que leemos varias veces en el Nuevo Testamento aplicada a Jesús es una transliteración de un vocablo hebreo que se traduce como ungido, Meshihá. Realmente, Mesías significa ungido. Al traducirse del hebreo Meshihá al griego, se usó la palabra Christos, la cual transliteramos como Cristo, y que es el título por excelencia usado para Jesús, apareciendo más de 300 veces a lo largo del Nuevo Testamento. Christos, Cristo, significa ungido, es decir, Jesús fue reconocido como el Cristo, el Mesías. Él mismo reconocería este título para sí. Este Mesías o el Cristo era esperado por los judíos. La mujer samaritana que habló con Jesús junto al pozo de Jacob dijo que ella sabía que había de venir el Mesías, llamado el Cristo, y añadió: cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. La esperanza de la llegada del Mesías era nacional. Andrés, al encontrar a su hermano Simón, emocionado le avisaría: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Enseguida le invitaría a ir y ver para quedar convencido. Sin embargo, no se puede negar que, pasado algún tiempo, había mucho recelo y desprecio de tal reconocimiento aplicado a Jesús, pues la Biblia dice que los judíos llegaron al límite de acordar que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Sin embargo, más tarde el apóstol Pedro testificaría que a Jesús de Nazaret Dios le ungió con el Espíritu Santo y con poder. Algo que el mismo Salvador había declarado cuando dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Jesús era el Mesías esperado. Él era el Cristo profetizado. La profecía de las 70 semanas adelantó que 483 años después de la salida de la orden para restaurar Jerusalén, llegaría el príncipe ungido, al cual le sería quitada la vida sin culpa propia. Ello se cumplió con la llegada de Jesús al río Jordán para ser bautizado en el año 27 de la era cristiana, para 3,5 años después ser crucificado, haciendo cesar el sacrificio y la ofrenda. Todo esto fue conforme a la profecía. En este estudio, habiendo identificado a Jesús como el ungido o Mesías prometido, hemos de presentar los roles del ungido representados en el contexto del santuario. Por supuesto, creemos que tales roles son los que representaban su obra dentro del gran plan de la redención. Como base espiritual, recordemos esta cita de la hermana White. Dice así: el derramamiento pentecostal era la comunicación del cielo de que el Redentor había iniciado su ministerio celestial. De acuerdo con su promesa, había enviado al Espíritu Santo del cielo a sus seguidores como prueba de que como sacerdote y rey había recibido toda autoridad en el cielo y en la tierra, y era el ungido sobre su pueblo. El ungido sobre su pueblo. Jesús era el Mesías príncipe profetizado por Daniel. He aquí un resumen, un estudio de dos roles de el Mesías prefigurados en los ritos del santuario. El primero es el rol de animal de sacrificio. En el sistema sacrificial del santuario era indispensable el animal de sacrificio.
Este podía ser desde un ave hasta un macho cabrío, pasando por novillo, cordero, carnero, cabra, etc. Quizá el sacrificio por excelencia era el de un cordero de un año. El Nuevo Diccionario Bíblico dice que el cordero, por su mansedumbre e inocencia, era el animal predilecto para la realización de sacrificios. Según la Biblia, se sacrificaba un cordero de un año sin defecto para holocausto. Se sacrificaba uno por la mañana y otro por la tarde. Además, uno al comienzo de cada mes. También uno en cada día de la Pascua. Igualmente en la fiesta de Pentecostés. Asimismo, se ofrecían corderos en el día de la expiación y en otras ocasiones de ofrendas de paz o voluntarias. Ahora, notemos los siguientes datos complementarios. Número 1. Desde los tiempos del Antiguo Pacto, en el capítulo mesiánico de Isaías 53, el profeta dijo de Jesús que como cordero fue llevado al matadero. Número 2. El apóstol Pedro escribió que Jesús llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero y que los creyentes han sido redimidos con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Número 3. En el libro de Apocalipsis, 28 veces se llama a Cristo el Cordero. En la primera ocasión, cuando el apóstol se vuelve para mirar lo que ve en medio del trono y en medio de los ancianos, es un cordero como inmolado, a quien se rinde el mismo homenaje que a Dios. Así se entiende la expresión categórica y enfática de Juan el Bautista, doblemente repetida, cuando dijo: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Sí, la obra de Jesús había sido representada durante siglos a través del ritual del cordero sacrificial. Cada animal sacrificado, cada ritual de sacrificio de cada fiesta espiritual del santuario del desierto señalaba hacia el momento glorioso cuando Cristo habría de morir en la cruz del Calvario, llevando sobre sí la culpa de todos nosotros. El profeta Isaías lo dijo así: «Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros». Glorioso. Y cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Nótenlo, en el cumplimiento del tiempo, Jesús vino a cumplir su rol de cordero sacrificial que llevaría el pecado del mundo. Solo Él, nadie más que Él, podía hacer esa obra. Él era el ungido sobre su pueblo para llevar sobre sí la culpa del pecado. El apóstol Pablo lo dijo así: «Así, Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan». Una gloriosa enseñanza con una gloriosa esperanza. Notemos ahora el rol de sacerdote intercesor. Como hemos visto en estudios anteriores, el sacerdote era el intermediario entre el Dios Santo y el hombre pecador. Ante la necesidad humana del perdón, solo el sacerdote era el ungido para interceder ante Dios, y lo hacía por la sangre del Cordero. Nadie más podía hacer esa obra y vivir. Así fue prescrito por Dios.
En el santuario terrenal, la investidura sacerdotal recayó sobre Aarón y toda la obra de Aarón representaba la obra de Cristo en el plan de la redención. Lo hacía imperfectamente, humanamente, pero señalaba hacia una obra completa y perfecta que habría de ser realizada por Cristo como el ungido. Así lo dijo Pablo. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Jesús fue y es ese otro sacerdote, perfecto y perfeccionador, según el orden de Melquisedec y no del de Aarón, que se levantaría para cumplir su obra de intercesor ante Dios a favor del ser humano. Así lo declaró el apóstol Pablo. El punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Él es Jesús. Él es el ungido para interceder por el pecador. Él es el ungido para mediar entre Dios y el hombre. Él es el ungido para ser abogado por el culpable. Nadie aparte de Él puede hacer esa obra. Solo Él es santo, solo Él es perfecto, solo Él es Dios, que se encarnó por nosotros y sufrió como nosotros y fue tentado como nosotros y murió por nosotros. Solo Él es intercesor a favor de nosotros. Toda la obra sacerdotal del antiguo pacto señalaba, aunque imperfectamente, la obra de el ungido sobre su pueblo, a Cristo Jesús. Consideremos ahora las siguientes conclusiones. Número 1. En el sistema sacrificial del antiguo pacto, por ser simbólico, se sucedían figuras, tipos, sombras de las cosas celestiales. Ellas señalaban hacia una realidad sublime que habría de cumplirse en la obra de Cristo como el ungido sobre su pueblo. En Cristo se cumplieron todas las figuras y sombras de los ritos del santuario. Número 2. Cristo Jesús era y es el Mesías señalado por los ritos y esperado por su pueblo. El ungido habría de cumplir los roles prefigurados en los antiguos simbolismos del desierto. Él era el animal de sacrificio indispensable para el perdón del penitente. Él era el sacerdote intercesor necesario para restablecer la comunión entre Dios y el pecador. Jesús, el Mesías, el ungido de Dios, el Cristo, fue apartado desde antes de la fundación del mundo para cumplir una obra que nadie más podría hacer. Solo Él fue ungido para ello. Su participación en el plan de redención es insustituible. En el diseño eterno del gran plan de la redención, solo Él podía hacer lo indispensable. Él fue la ofrenda. Él es el intercesor. A Él, solo a Él, sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.